Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Ciencias Psicológicas, asignatura PS 669, Consejería, licenciado Warren Ochoa Martínez, expositores Marjorie Leticia Hernández y Daniel Ventura Osorio. La lógica ideal del proceso de ayuda funciona así. Las imágenes visualizan un ejemplo cuando el cliente llega al orientador en busca de ayuda. El cliente en este caso presenta ciertos conflictos que le están perjudicando en su vida cotidiana. El orientador por su parte manifiesta cierto proceso de consejería donde al final de este proceso el cliente es capaz de adquirir habilidades y destrezas para poder vivir efectivamente. El modelo funciona de tres formas: el cliente como el que viene buscando ayuda, el cliente como orientador de sí mismo y el cliente como ayudante de otros. En este caso dice, el orientador trata de comprender el entorno del cliente, trata de ser genuino y ayudarle a entenderse a sí mismo. En este caso también busca tratar de cómo identificar al cliente para que éste pueda volverse dependiente y autónomo de sus propios problemas. Una vez que el cliente comprende qué es lo que le sucede, adquiere destrezas que son transmitidas por el orientador y el cliente en este caso es capaz de ayudarse a sí mismo y poder ayudar a ser. Una forma emocionante de implementar la lógica del modelo de desarrollo es adiestrar al cliente directamente en las destrezas de cada etapa del modelo. El adiestramiento en este caso se vuelve una de las herramientas más importantes para el proceso de consejería, ya que es un adiestramiento, el adiestramiento es directo y el orientador debe ser capaz de orientar y adiestrar según el modelo. El orientador como agente de fuerza y motivación del cliente es una parte muy importante del proceso de ayuda. Un ejemplo sería una madre que compensa una conducta, dice, donde el niño que está lloriqueando manifiesta cierta incomodidad porque quiere la atención de la madre. Para terminar con esta conducta hay que descompensarlo. En este caso podríamos generar que cuando el cliente llega a un proceso de consejería, él tiene que tener mucha motivación para empezar, mucha motivación y ser capaz de entender qué es lo que le está sucediendo y sobre todo ser capaz de comprender y poder generar ciertas destrezas y ciertas habilidades para poder. En la etapa 1 dice generalmente se codifica como la modificación del cliente. Aquí dice, si el cliente está bien lastimado, generalmente tendrá una motivación relativamente muy alta para buscar ayuda. Una persona que no manifiesta ningún problema, es una persona en la cual no busca ayuda. Pero una persona que está bien lastimada, que manifiesta ciertos conflictos a nivel personal, a nivel social, a nivel económico, a nivel académico, es una persona que generalmente esos conflictos le están perjudicando en su vida cotidiana y lo único que quiere es buscar ayuda para que, en este caso, el orientador le ayude a poder salir de esos conflictos de una manera más eficaz. Cualquier cosa que ayude a aliviar su pena, dice, es una fuente. En la etapa 2 se codifica lo que es el descubrimiento del orientador. Aquí el orientador dice, él podrá sentirse menos como una persona que busca ayuda, si el orientador en este caso expresa en cierto grado, sin incomodidad o sin manifestar cierta carga al cliente, ciertas experiencias de sí mismo. En este caso, por ejemplo, si el cliente le dice al orientador que busca ayuda porque tiene problemas académicos, el orientador en este caso puede manifestar que en algún momento de su vida tuvo ciertos problemas académicos. En este caso, entonces, hay una mutualidad en cuanto a los conflictos de ambos. Hay que tener mucho cuidado donde el orientador no debe hacer una contratransferencia con el cliente, pero sí, expresando sus experiencias puede ayudar a que haya una mutualidad, como se dijo, y una capacidad para poder mantener cierta confianza, tanto para el cliente como el orientador. Y generalmente tratar de atacar la confrontación, confrontarse al problema en sí. Dice que una confrontación, cuando la conducta es manejada con mano dura, los resultados podrían ser de castigo, pero si las confrontaciones manejadas con interés emergen en el entendimiento, el cliente experimenta interés en sí mismo y respeto hacia el orientador, la conducta que le provoca los conflictos personales, familiares, sociales, se puede generar
le puede generar muchos conflictos al cliente, pero es parte del cliente y del orientador mismo también poder que esa confrontación se vuelva no de primer grado, sino que a nivel secundario para que él pueda tener mejor entendimiento y pueda generalizar sus problemas y poderlos atacar. En la etapa 3 dice el cliente hace su tarea. Aquí el cliente pone en práctica todo lo que ha aprendido tanto en la etapa 1 como en la etapa 2. El cliente encuentra recompensarse al tener la colaboración de un compañero interesándose en la traducción de su aprendizaje en la acción. Por ejemplo, si viene un cliente buscando ayuda, el deber del orientador es estarle escuchando para que el cliente en este caso se sienta en confianza con el orientador y pueda divulgarle todos sus problemas, todos sus conflictos. Es recompensante tener a alguien que entienda la pena de la otra persona, donde la frustración puede enseñarse nuevos caminos de comportamiento. El orientador entiende la pena de renunciación y de las frustraciones del cliente, donde experimenta su búsqueda por nuevas fuentes de satisfacción y comunica el entendimiento. Dice, el modelo de desarrollo como guía, dice, es un modelo de desarrollo promueve el mapa del orientador que necesita. A través de este modelo se puede conocer en qué etapas la persona puede estar generando ciertos conflictos. El proceso de consejería se generan ciertas etapas. Hay etapas, ya se mencionó anteriormente, etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Cada una de esas etapas tiene tanto metas para el orientador como metas para el cliente, destrezas para el orientador como destrezas para el cliente. Todo ese proceso tiene que codificarse, tiene que unirse tanto para el bienestar del cliente como el bienestar del orientador, porque si el orientador anda mal en su proceso de consejería, si el cliente viene mal, lo puede mandar más mal. Dice, a través de este modelo se puede conocer la etapa que está presentando el problema el cliente. Generalmente hay una fase de preayuda donde ahí se está más orientada al orientador, donde a través de esa fase el orientador debe identificar cuál es, entender sobre todo el problema del cliente. Hay clientes que tal vez se van en la etapa 3, están en la etapa 3, pero el orientador debe de regresar a la etapa 1 porque tal vez la persona manifiesta un problema, pero en realidad hay ciertos conflictos que están generando esa. Para poner en práctica lo que son las etapas del proceso de consejería, tenemos un estudio de caso, que es el siguiente. Beto es un estudiante de tercer año de universidad que justamente ha ingresado a la escuela después de una visita a su hogar. Va uno de los orientadores de la universidad bastante alterado. Ha venido por su propia iniciativa porque trae un problema. Ha visitado a un orientador por cada 2 sesiones, una o 2 ocasiones antes de esta, pero siente que no ha sido ayudado en varias visitas. Viene y se sienta con el orientador. La etapa 1 ha comenzado. El primer problema que comienza es que va mal en sus estudios. De ninguna forma está obteniendo logros de acuerdo a su talento. Quizá este es un problema seguro que él pone al frente para ver cómo el orientador lo manejará. Más importante aún, para ver cómo el orientador se relaciona con él. En la etapa de la autoexploración, porque él está siendo atendido, presentando, no juzgándolo, y escuchándolo y entendiéndolo. Beto produce una gran cantidad de datos relativos a su problema de fracaso en la escuela, pobres hábitos de estudio, rechazo a hacer los trabajos, aburrimiento, cansancio, periodos de depresión, pobres relaciones con una variedad de maestros y otros. Beto empieza a confiar en el orientador y el orientador empieza a ver que el problema de Beto no es solo ir mal en la escuela, fallar en la escuela, es un problema puesto que Beto está desperdiciando su tiempo y el tiempo de otros, pero no es él el problema focal, fallar en el síntoma de. El trabajo del orientador en este caso se manifiesta de diferentes maneras. Menciona que aquel orientador que no está dispuesto a dejar que Beto explore de sí mismo generará ciertos conflictos a nivel de cliente, ya que los fracasos de Beto no solo están orientados a los problemas de escuela, sino que también hay muchos problemas familiares que quizá eso sea la raíz del conflicto que él manifiesta.
El orientador, según empieza a reunir todos los datos en el proceso de exploración, manifiesta que también debe haber un panorama mucho mayor, porque ha ido entendiendo y respetando todas las conversaciones que ha tenido con Beto, y Beto ha tenido la confianza de expresarse, porque al principio él mostró solo un problema en el cual él lo expresó para ver si el orientador podía manejar ese problema, para saber si él era capaz de poderle dar la ayuda solo con la presencia de ese problema. Una vez que el orientador siguió explorando y explorando para identificar cuál es el conflicto real de Beto, este manifestó cierto grado de confianza, donde él empezó a divulgar todos sus conflictos y manejarlos a modo de que el orientador sepa manejarlos tanto él como el cliente. En este caso, el trabajo del cliente fue darle a entender qué es lo que le estaba sucediendo, ser genuino con él, manifestar cierto grado para que pueda entenderle y que el cliente en este caso pueda volverse independiente y autónomo de sus problemas para avanzar en cada una de las etapas. Continuando con la explicación del caso de Beto, un orientador de alto nivel es aquel eh, que en una forma adecuada pasa de una etapa a otra, no aquel que se queda anclado en la primera etapa haciendo preguntas, sino que más bien el orientador de alto nivel es aquel que se hace preguntas de cómo toda esa información recibida en la primera etapa encaja. En la segunda etapa pone todos aquellos temas que son importantes para Beto, pone todos esos temas juntos, por ejemplo, el rechazo paterno, el tema de menospreciarse, el tema del fracaso, y en la etapa 3 empieza el desarrollo de un programa de acción que ayude a Beto a valorarse a sí mismo, a relacionarse, a aprender a confiar también en los demás, a relacionarse mejor con sus compañeros, sus maestros, y también se puede desarrollar un programa donde se establezcan metas educacionales realistas, hábitos de estudio, horarios y causas de interés en educación especializada. En la medida que Beto va avanzando en cada una de estas etapas, es posible que en la surge otro problema, y es que Beto puede venir al orientador comentando que él está teniendo ciertas luchas con tendencias homosexuales. En este punto, eh, un orientador inexperto de repente podría reaccionar con frustración o con incomodidad porque ya está desarrollando un programa de acción con otros problemas, pero en ningún momento el orientador debe de saltar a conclusiones acerca del significado de ningún problema nuevo que el cliente trae para discutir, sino que debe de abordarlo metodológicamente como en la etapa 1 de la exploración de sí mismo, y así sucesivamente pasar con ese mismo problema a la etapa 2 y posteriormente a la etapa 3. Hasta aquí hemos hablado del uso que el orientador hace del modelo, pero ¿qué tanto debe de conocer el cliente sobre el modelo de orientación que se está usando? Goldenheller y Schrest en 1966 sugieren que dar a los pacientes información previa acerca de la naturaleza de la psicoterapia, las teorías en que se sustenta y las técnicas que se usan, facilitará el progreso en psicoterapia. Así que es importante que todo modelo debe de ser explicado completamente al cliente antes de que se empiece
un proceso de adiestramiento, porque el orientador está haciendo como un guía que está utilizando un mapa con el que está yendo juntamente, ayudando al cliente. Y la teoría es que si el cliente conoce a dónde va a ir, entonces llegará más rápido. Vamos a hablar también acerca de algunas precauciones que es necesario tener con la aplicación de este modelo. Un modelo abierto versus un modelo cerrado. Aunque este es un modelo con una introducción para el adiestramiento en orientación o en relaciones humanas, eh, también no significa que nosotros debemos de ceñirnos estrictamente a él, sino que nos da la oportunidad de que nosotros podamos aplicar experiencias personales o otro tipo de recursos que enriquezcan el mismo y lo puedan hacer más efectivo, de tal forma que yo pueda tener mi propio método. Evitar la rigidez en la aplicación del modelo. Aunque un experto de repente no necesita un modelo como esto, pero sí hay situaciones en las que vamos a utilizar, por ejemplo, lo que leemos aquí, una progresión mecánica a través de las etapas del modelo. En este sentido, porque nosotros estamos en un proceso también de adiestramiento y de aprender acerca de cada una de esas etapas, cómo ir abordándolas, y lo mismo que también eso va a ser de mucha importancia para el cliente, pero también no significa que nosotros vamos a aplicar estrictamente ese modelo fase 1 o etapa 1, etapa 2, y que nosotros no vamos a regresar, por ejemplo, de la etapa 3 a la etapa 1, como estábamos hablando en el caso de Beto, que aparece un problema ya en la tercera etapa del programa de acción, pero es necesario entonces la flexibilidad para poder regresar a etapas anteriores. Por lo tanto, no se puede aplicar con rigidez ese tipo de eh, uh, seguimiento que yo voy a dar. Por ejemplo, si yo estoy en la etapa ya de aplicación del programa, no quiere decir que no puedo regresarme a etapas anteriores. También la expectativa de que el entendimiento siempre debe de preceder a la acción es algo que tampoco es real, porque es posible que alguien, aunque haya entendido, o puede decir, por ejemplo, que él no tiene ningún tipo de problema en sus relaciones interpersonales, porque él ha usado formas de evadir o mecanismos para no integrarse y para no relacionarse. A la hora de que se le presenta una tarea en la que él tiene que interactuar con otros o involucrarse en un grupo de trabajo, entonces él se da cuenta que hay una debilidad y que es necesario trabajarla. También tratar de predeterminar la cantidad de tiempo en cualquier etapa dada. En este aspecto, una regla general es que el orientador debe avanzar tan rápidamente como los recursos del cliente lo permitan, así que el avance va a ser en base a esos progresos que el cliente vaya teniendo. Si él tiene mucha capacidad de insight para poder verse a sí mismo, para poder entender la situación que él está pasando, pues va a ser más fácil
poder pasar a posteriores etapas, pero también puede darse la situación en la que el consejero se queda anclado, se queda fijado en una de las etapas porque siente que no tiene la habilidad ni las capacidades para poder continuar a una etapa posterior, y por lo tanto también no se debe de penalizar al cliente porque no está progresando. Más bien ese es un problema del consejero. Eh, También el problema vamos a abordar esto acerca del problema de ser un especialista en una etapa científica. Persona que se especializa en determinada etapa no es efectiva. Por ejemplo, hay personas que pueden hablar de que ellos son hábiles o tienen la destreza en etapas, por ejemplo, niveles de primario de empatía o nivel de empatía precisa, proximidad o confrontación. Pero si este tipo de destrezas se utilizan aisladamente, entonces eso va a crear un problema. Por ejemplo, un especialista en confrontación no es efectivo porque si solamente está usando ese tipo de destreza, más bien lo que va a provocar es cierta incomodidad si no está usando, por ejemplo, la empatía em, este, adecuada, la empatía precisa, em, porque este es un modelo orgánico en donde encaja todo. La etapa 2 encaja con la etapa 1, la etapa 3 con la etapa 2, y es un modelo integral, y en esa forma entonces se debe de trabajar todas esas habilidades, y todo tiene que integrarse y no este, ah, hablar o hacer de repente alarde de ser especialista en tal etapa o en tal habilidad si no está usando las otras habilidades que le ayuden a hacer un trabajo integral con. También hay factores que ayudan en la integración de las destrezas. Eh, la práctica extensa en las destrezas individuales. En este sentido, por ejemplo, en el aula de clases, eh, el licenciado que tiene esa habilidad y la capacidad de destrezas desarrolladas, él nos presenta un modelo, nos modela, por ejemplo, como estoy recordando ahorita, realizar, por ejemplo, un rapport efectivo. Él lo modela y de esa manera entonces nos introduce a esa habilidad que nosotros necesitamos, esa habilidad que nosotros necesitamos desarrollar, y posteriormente pues nosotros hacemos una práctica. Y algo importante en todo eso es de que eso no tiene que quedarse solamente a nivel de aula, sino que continuar practicando en nuestras interacciones. Modelar sesiones extensas de orientación por orientadores de alto nivel. Es lo que mencionaba también anteriormente. El hecho de tener a alguien que nos explica, que nos modela, eso trae mucha riqueza, y nosotros podemos poner en práctica y entender cómo se desarrollan ciertas destrezas de las que no tenemos esa habilidad
desarrollada. Por ejemplo, se pueden hacer uso también de videos y de algún tipo de películas que puedan ayudar a procesar y a tener un mayor entendimiento y poder practicar esas destrezas. Em, También la práctica supervisada con sesiones extensas es muy importante, y aquí se recomienda de que antes de que nosotros vayamos a practicar o vamos a hacer nuestra práctica con un cliente real, pues que nosotros podamos practicar dentro del aula, que es mucho de aquellas ejercicios que también hemos estado desarrollando y en los cuales el licenciado ha estado supervisando y también dándonos retroalimentación en aquellas cosas que nosotros hicimos bien o lo que necesitamos mejorar. También el adiestramiento sistemático es un factor muy importante que se debe de tomar en cuenta. Nosotros generalmente no tenemos mucho interés, no somos dados a la parte del adiestramiento sistemático, y este modelo es un enfoque sistemático de adiestramiento que es necesario poder continuamente estar practicando para poder desarrollar un nivel de habilidades y destrezas que nos permitan desarrollar mejor nuestro trabajo. Además de eso, eh, el hecho de estar continuamente practicando nos permite darnos cuenta y comprobar si nuestras habilidades están siendo o han sido desarrolladas. Además, se está aprendiendo no solo destrezas, sino una metodología, la cual es tanto un método de adiestramiento y un método a la vez también de tratamiento. Y hay un beneficio aún también para el orientador, que también puede usar estas sesiones de práctica como una oportunidad para examinar algún tipo de problemática en su vida. Así que en esa interacción y esa relación orientador-cliente también pueden aparecer algunas situaciones personales que a través de la práctica sistemática de este modelo puede también ayudarnos a nosotros a mejorar personalmente. Y otro elemento muy importante también es mutualidad en la integración de las destrezas. Nosotros vamos a funcionar más efectivamente si trabajamos en forjarnos como una comunidad de aprendizaje. Y en la medida que nosotros como estudiantes en el aula estemos comprometidos, no solamente pensar, bueno, yo tengo que aplicar aquel principio aquí de que sálvese quien pueda, yo necesito solamente desarrollar mis habilidades y salir de todo este montón de tareas que tengo. Si hay un pensamiento muy individual, es algo que no va a facilitar este tipo no va a permitir que podamos desarrollar otras destrezas. Es importante entonces que a nivel de esa mutualidad nosotros podamos también practicar la empatía precisa, el autodescubrimiento, la proximidad, la confrontación, y eso es algo que nos va a permitir ayudar a crecer. Ya tenemos una tarea en la que vamos a tener la oportunidad de poder abrirnos también hacia los demás compañeros, de poder
desarrollar esa capacidad también de confianza, de sensibilizarnos, de abrirnos hacia los demás también, y de lo que decía el licenciado, que bajáramos las defensas, que no nos pongamos defensivos. Tenemos un ejercicio que desarrollar en donde cada uno va a jugar papeles como el orientador, el cliente, pero también observador, y no son tampoco problemas inventados, sino que es aquellos problemas reales que nosotros estamos viviendo. Y en la medida que nosotros participemos y que seamos conscientes del beneficio que está trayendo, no solamente para nosotros, sino para todos, en el alcance de lo que nos hemos propuesto, de ser orientadores también de alto nivel, que podamos ayudar a otros. Va a ser necesario que también nosotros empecemos por practicar todo este tipo de destrezas o habilidades que vamos a estar en algún momento hablando hacia nuestro cliente, pero no podemos estar hablando hacia otros si nosotros no nos disponemos también a poder participar, a descubrirnos, a autoexplorarnos y a permitir también que otros puedan dar orientación, y en algún momento recibir también algún tipo de confrontación, porque eso es algo que nos va a ayudar, pero todo en la medida que estemos comprometidos en el apoyo el uno al otro, para poder juntos poder crecer y desarrollar esas habilidades y destrezas que necesitamos como orientadores.